El reloj marcaba las 7 de la tarde y la ciudad se preparaba para una noche llena de luces, risas y cenas elegantes. Frente a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, con ventanales relucientes y mesas perfectamente alineadas, apareció una figura que parecía desentonar completamente con el entorno. Un hombre desaliñado, con ropas arrugadas y un aire de abandono, empujaba lentamente la puerta. Los comensales, vestidos de gala y con copas de vino en mano, lo miraron como si fuera un espectro inesperado que interrumpía su burbuja de lujo. Desde el primer instante se sintió el choque. Sus pasos resonaron en el silencio del lugar y algunas miradas se clavaron en él con una mezcla de sorpresa y desdén. Un murmullo se extendió por el salón, sutil al principio, pero cada vez más evidente. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué hace aquí? No parece de por aquí. Los camareros intercambiaban miradas preocupadas. Unos se acercaban con desgana, otros con evidente molestia. No era común que alguien así pusiera un pie en ese templo de la sofisticación. El hombre avanzó con paso firme, aunque tranquilo. Ignoró las miradas, como si estuviera acostumbrado a ser invisible o, peor aún, a ser visto como un problema. Se detuvo frente a un grupo de señores bien vestidos que cuchicheaban. Levantó la vista y, con una sonrisa leve, preguntó en voz alta: ¿podría alguien indicarme dónde puedo sentarme? Me gustaría cenar aquí. Todos se quedaron helados. Sus palabras eran claras y firmes, pero parecían no encajar con la figura tan descuidada que tenían delante. Un mesero se acercó, acomodándose un delantal impoluto y adoptando una expresión severa. Señor, este es un restaurante privado. Aquí solo atendemos a clientes reservados. Lo siento, pero no puede permanecer aquí. El hombre asintió lentamente, sin alterarse. Comprendo, dijo. Pero antes de dar un paso atrás, sacó de su bolsillo una tarjeta que parecía fuera de lugar junto a su apariencia. Era fina, dorada, con letras impresas que brillaban bajo las luces. El murmullo creció, las conversaciones se detuvieron y el aire se cargó de tensión. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. La escena, que parecía un simple encuentro incómodo, tenía una vuelta de tuerca que nadie vio venir. La pregunta flotaba en el ambiente: ¿quién era realmente este hombre? ¿Por qué había entrado así, con esa apariencia, a un lugar donde todos lo juzgaban sin piedad? Y sobre todo, ¿qué tenía esa tarjeta para cambiarlo todo? Pero antes de revelar más, volvamos un momento a los que observaban. En la mesa, junto a la ventana, una pareja de empresarios murmuraba entre ellos, discutiendo bajo susurros sobre lo inapropiado del incidente. «Seguro es un mendigo buscando problemas», dijo la mujer, ajustándose los guantes con desaprobación. Su compañero asintió, mirando de reojo la escena. En el fondo, más que molestia, había miedo. Porque ese hombre, con esa simple pregunta, había roto un código no escrito: la exclusividad. El gerente del restaurante apareció al fin. Un hombre de pocas palabras y mirada aguda. Se acercó al mendigo y lo miró de arriba a abajo, como si evaluara cada detalle, buscando alguna razón para rechazarlo. Pero entonces el mendigo levantó lentamente la mano y mostró la tarjeta. Era una invitación especial, firmada por el propio dueño del lugar, dirigida a señor Alejandro Ríos, director general. El silencio fue absoluto segundos después. Nadie podía creer lo que veían sus propios ojos. El hombre que entró hecho un saco de trapos no solo conocía los códigos de ese espacio, sino que era el dueño del imperio gastronómico que todos admiraban. Y habían atacado con prejuicios ciegos. Las miradas de desprecio dieron paso a una mezcla de vergüenza y admiración. Los camareros, que minutos antes intentaban sacarlo a empujones, ahora se inclinaban con respeto. Un cambio radical que nadie esperaba y que rompió más que reglas de etiqueta. Derribó muros de prejuicios y estereotipos que, hasta ese instante, parecían inquebrantables, pero
¿Qué lo llevó a entrar así, casi invisible, en su propio restaurante? ¿Era solo una prueba a sus clientes? ¿O había una razón más profunda para ponerse en la piel de alguien que el mundo desprecia? Las respuestas estaban por venir, y la historia apenas comenzaba a desplegarse. Imagina por un momento la fuerza que tiene un gesto así, llegar y ser juzgado sin que importe quién eres realmente, solo por cómo te ves. Alejandro no solo quería comer, quería mostrar algo crucial a todos: cuánto daño hacen los prejuicios en segundos, cómo una apariencia puede distorsionar la realidad. El ambiente en el restaurante cambió para siempre esa noche. Algunos comensales que antes reían de la situación ahora bajaban la mirada, entendiendo un mensaje sin necesidad de palabras. Otros, en cambio, parecían buscar excusas para justificar su trato, como si admitir el error fuera demasiado doloroso para su ego. Alejandro se sentó finalmente en la mesa que él mismo había reservado, pero esta vez con una presencia que eclipsaba su aspecto. Pidió un plato especial, algo sencillo pero exquisito, y fue atendido con una cortesía sincera, aunque tardía. No dijo una palabra más. Dejó que sus acciones hablaran por él. Mientras esta historia se desarrolla, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué nos enseña este episodio? ¿Cómo podemos aprender a mirar más allá de las apariencias, de las etiquetas, para encontrar la verdad que habita en cada persona? Alejandro, con su tarjeta en la mano y su traje invisible, lanzó un mensaje poderoso: no juzgues antes de conocer, porque la verdadera identidad siempre termina emergiendo, con fuerza y claridad. Pero la noche no había terminado. Lo que parecía un simple acto de justicia social, una lección sobre prejuicios, tiene secretos escondidos, giros que nadie esperaba y respuestas que llegarán en su momento. Alejandro tiene más que contar, y su experiencia promete revelar mucho sobre la naturaleza humana, el poder de la empatía y, sobre todo, la necesidad de romper con los estereotipos que nos atan. Mantente atento, porque la historia apenas acaba de empezar, y lo que viene a continuación cambiará para siempre la manera en la que ves a un mendigo, a un extraño y quizás a ti mismo. El ruido de la puerta al abrirse fue apenas un murmullo, pero bastó para que todas las miradas dentro del restaurante se centraran en aquella figura que acababa de ingresar. Un hombre, con la ropa arrugada, sucia y en evidente estado de abandono, avanzó con paso lento, sin reparar en la hostilidad que rápidamente se encendió a su alrededor. Su barba descuidada, las manchas en su chaqueta y el olor que parecía perseguirlo despertaron susurros de rechazo al instante. Los comensales dejaron sus conversaciones y cuchillos quietos para observar sin disimulo. La escena seguía un guión no escrito. Un mendigo en el templo de la opulencia. El hombre no parecía intimidado, ni siquiera consciente de todas esas miradas repletas de juicio y desdén. Eligió con calma las palabras que pronunció. ¿Podría sentarme y pedir algo?, preguntó casi en un susurro, pero con una voz firme que rompía el murmullo. La mesera, una mujer joven con una sonrisa cortante, torció el gesto a medio camino entre la sorpresa y el disgusto. A sus ojos aquel tipo no tenía lugar allí. «Señor, este es un restaurante para clientes», dijo, armada con una seguridad que poco tenía que ver con amabilidad. «No tenemos espacio para gente como usted». Las risas apenas disimuladas por las mesas cercanas no tardaron en llenar el aire. «¿Gente como yo?», repitió él, con una calma impecable, como si estuviera meditando sus palabras. Aquel desafío silente hizo que algunos se levantaran de sus sillas, cuchillos y copas en mano, dispuestos a expulsarlo. Un hombre corpulento, aparentando más seguridad que amabilidad, se acercó con el ceño fruncido. «Mira, viejo, aquí no servimos a mendigos». Pero lo que nadie esperaba era la respuesta que siguió. El hombre miró directamente a los ojos de su agresor, con una mezcla de tristeza y una chispa incendiaria de orgullo herido. «Yo no soy un mendigo», dijo pausadamente, dejando el ambiente en suspenso, como si cada palabra pesara toneladas.
Los rostros alrededor se crisparon, desconcertados. ¿Entonces quién era? ¿Qué buscaba? Los camareros ya murmuraban entre ellos, algunos sacando sus teléfonos para grabar la escena, ansiosos por compartir la indignidad que para ellos parecía un espectáculo cotidiano. Sin embargo, aquel extraño parecía haberse convertido en un imán. La tensión se volvió palpable, y el gerente del restaurante apareció como un relámpago, tratando de controlar la situación. «Señor, debe irse o llamaré a seguridad», advirtió con voz firme. En ese instante el hombre se mostró obstinado, y por primera vez una leve sonrisa se dibujó en su rostro curtido. «Claro que me quedaré», replicó, «pero primero, permítanme mostrarles algo». Sacó de un bolsillo desgastado una tarjeta de apariencia elegante, con un diseño sobrio y profesional, la sosteniendo al nivel de la luz y dejando que todos la vieran. Allí estaba su nombre, brillante y distinguido: Alejandro Cortés, fundador y CEO de Cortés Enterprises. Inmediatamente un silencio brutal se apoderó del salón. Los ecos de risa se apagaron como por arte de magia, mientras las caras se tornaban pálidas y atónitas. Aquella tarjeta representaba no solo riqueza, sino poder y respeto ganado a pulso. Lo que para ellos había sido solo un indigente, ahora era un hombre que podía comprar y cerrar ese lugar en un instante. Más que eso, era un recordatorio cruel de cuánto se habían equivocado, cegados por prejuicios simplistas y la apariencia. Pero Alejandro no estaba allí para vengarse, ni para humillar. Su mirada recorrió a cada uno de los que le habían dirigido el desprecio, dejando claro con ese silencio incómodo lo inútil de sus juicios superficiales. «Nunca juzguen a alguien por su ropa o su aspecto», dijo con voz firme, cargada de una experiencia que solo el tiempo y el sufrimiento pueden otorgar. «Las historias que ustedes cuentan en sus bocas son falsas. La mía, aunque lo parezca, no es la de un mendigo». Mientras sus palabras flotaban en el aire cargado de sorpresa y vergüenza, el gerente, intentando recomponer algo de autoridad, preguntó con un hilo de voz: «¿Por qué se presentó así?». Entonces Alejandro sonrió, una sonrisa que mezclaba melancolía y satisfacción por la lección que estaba a punto de impartir, para mostrarles que la dignidad no está en la ropa ni en el lugar donde se come, está en el espíritu que uno lleva dentro. Y esa es una verdad que parece habérseles olvidado a muchos esta noche. Las miradas bajaron, el silencio se hizo más pesado que cualquier palabra. Aquella noche, en ese pequeño y elegante restaurante, no solo se cambió la atmósfera, sino que un espejo invisible, quebrado hace tiempo por la arrogancia, comenzaba a reflejar la verdad sobre el valor de las personas más allá de su apariencia. Pero lo que parecía ser el fin del conflicto era apenas el comienzo, porque Alejandro, con una calma que desafiaba las expectativas, estaba dispuesto a contarles la historia completa de cómo llegó a estar sentado ahí, vestido de aquella manera que los llevó a ignorar quién era realmente. Y con cada detalle, esa arrogancia que invadía el salón, poco a poco, empezaría a desmoronarse, dejando a todos preguntándose no solo sobre él, sino sobre ellos mismos. ¿Y tú qué habrías hecho si estuvieras en sus zapatos? Te aseguro que esta historia aún no termina. Nunca había visto algo así. Un hombre desaliñado, con ropas raídas y una barba descuidada, empujó la pesada puerta de cristal del restaurante más exclusivo de la ciudad. Al instante, el murmullo de las conversaciones cambió. Miradas se clavaron sobre él, desconcertadas y, en muchos casos, cargadas de desprecio. Los cubiertos dejaron de tintinear, y el aire, denso y pulcro, se volvió incómodo, casi hostil. ¿Qué hacía un mendigo aquí, en medio de mesas adornadas con candelabros de cristal y vajilla fina? Las recepcionistas intercambiaron miradas rápidas, visiblemente incómodas. Algunos comensales se apartaron discretamente, preguntándose si era una broma o alguna nueva forma de entretenimiento grotesco. El hombre avanzó con paso firme, como si aquel lugar le perteneciera, aunque su apariencia gritaba justo lo contrario.
Su voz, profunda y calmada, rompió el silencio cuando pidió ser atendido con urgencia. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Un mesero joven se acercó con la sonrisa forzada de quien no quiere problemas. «Señor, este es un establecimiento para clientes. No aceptamos visitantes sin reserva», dijo con la mirada inclinada a juzgar cada trazo de su vestimenta embarrada. El mendigo replicó con la misma firmeza: «Tengo una reserva y una cuenta pendiente que deben conocer». La confusión se multiplicó entre los presentes. ¿Una cuenta pendiente? ¿En un lugar así, con un hombre que parecía salir de la calle? Sin embargo, antes de que pudiera explicar más, la encargada del restaurante, una mujer elegante y severa, se acercó. Su sonrisa era fría, casi cortante. «Amigo, este no es lugar para ti. Sería mejor que te fueras antes de que llamemos a seguridad». Pero el hombre no se inmutó. Del bolsillo interno de su chaqueta rota sacó una tarjeta. No era una tarjeta común, ni una de crédito cualquiera. Era la tarjeta azul oscura, con letras doradas, insignia del tipo de cliente más exclusivo que aquel restaurante podía tener. Un nombre grabado que dejó a todos, sin aliento: Don Alejandro Montserrat. Los mismos que antes lo ignoraban, ahora masticaban sus palabras. ¿Cómo era posible? Aquel hombre, que parecía un mendigo, ¿era en realidad el dueño del imperio financiero más grande del país? La historia apenas comenzaba, y ya nadie podía despegar los ojos de aquel hombre que, con una sola tarjeta, había desarmado prejuicios y despertado una lección que nadie olvidaría. El misterio no solo despertó curiosidad, sino que también levantó un muro de preguntas. ¿Qué lo había llevado a presentarse de esa forma? ¿Qué mensaje quería transmitir? Y sobre todo, ¿cómo reaccionarían quienes lo habían despreciado? La historia de don Alejandro Montserrat, el hombre que decidió jugar con las apariencias para poner en evidencia a todos, estaba a punto de revelar secretos que cambiarían el concepto de dignidad, respeto y justicia en aquel local de lujo. Pero antes, necesitábamos conocer más sobre este hombre y el lugar donde decidió hacer esa arriesgada aparición. Solo así entenderíamos la verdadera magnitud de lo que estaba por suceder. Aquella noche, bajo las luces tenues de arañas de cristal y entre el murmullo sofocado de cubiertos y copas, varias vidas estaban a punto de ser confrontadas por la dura realidad que un simple gesto estaba a punto de desatar. El mendigo no era un mendigo, y el restaurante, aunque lujoso, se convertiría en el escenario de una lección magistral que ninguno de sus comensales esperaba recibir. ¿Estaban listos para descubrirla? Porque a veces la apariencia es solo la primera página de una historia que merece ser contada con toda su verdad. La puerta del restaurante se abrió con un chirrido y todos los ojos se posaron en él, como si de repente un invitado invisible hubiera irrumpido en una gala exclusiva. Aquella figura encorvada, con ropa raída y sucia, parecía fuera de lugar entre las mesas relucientes y los comensales impecables. Los cuchillos dejaron de tintinear contra los platos, y un silencio incómodo se instaló, pesado y expectante. Nadie podía creer que alguien así se hubiera atrevido a cruzar aquel umbral de mármol y cristal. Los murmullos comenzaron como un río que crece, rápido y creciente. ¿Ese tipo piensa quedarse aquí?, preguntó una mujer alzada con voz susurrante pero venenosa. «Es un mendigo», murmuró otro cliente cruzando los brazos con desdén. «¿No tiene dónde ir?», comentó un hombre con traje de diseñador, lanzando una mirada de desprecio mientras tomaba un sorbo de vino. Pero lo más sorprendente era que ni siquiera el personal del restaurante parecía dispuesto a darle la bienvenida, sino más bien a hacer que se fuera de inmediato. Un mesero, elegante y tieso, se acercó con paso decidido, sosteniendo una libreta y mirando al hombre con la mezcla exacta de fastidio y condescendencia. «Disculpe, señor», dijo con voz cortante, «este no es lugar para cualquiera. Aquí se requiere reserva y vestimenta adecuada. Le pediré que se retire». Las palabras cayeron como balas, y el mendigo no respondió de inmediato.
Parecía que el tiempo se congelaba en ese instante mientras todos esperaban ver si cedería o provocaría algún caos. Pero no, simplemente se apoyó en un bastón viejo, levantó la mirada y con una voz pausada contestó algo que nadie escuchó bien. La tensión creció aún más cuando otro mesero se acercó para respaldar a su colega, esta vez con más firmeza y sin el más mínimo rastro de amabilidad. «Señor, debe salir antes de que llamemos seguridad». El hombre, cansado y quizá acostumbrado a esos momentos, no respondió con agresividad. Solo permaneció quieto, dejando que el silencio se apoderara del lugar mientras los clientes miraban con una mezcla de burla y expectación. ¿Qué estaba tramando aquel hombre desaliñado? Nadie podía imaginar que detrás de esas prendas gastadas y ese rostro marcado por el tiempo se escondía una historia que los descolocaría por completo. Mientras tanto, los murmullos se convirtieron en risas contenidas y miradas hostiles. Un grupo de jóvenes en una mesa cercana susurraba entre risas, señalando al anciano. «¿Ustedes creen que nos pueda pedir la cuenta?», y bromeó uno mientras los demás soltaron carcajadas ahogadas. Una mujer de tacones altos y labios rojos no pudo evitar exclamar en voz alta: «¿Qué hace ese tipo aquí? ¡Que lo saquen ya!». Pero a pesar del acoso, el hombre no se movió, ni siquiera parpadeó con las faltas de respeto. Su calma era casi desconcertante. Entonces, justo cuando parecía que la tensión iba a romperse con la llegada de la seguridad, algo cambió. El hombre hizo un movimiento inesperado. Sacó del interior de su vieja chaqueta una tarjeta brillante y llamativa que por el contraste parecía fuera de lugar en sus manos arrugadas. La habitación entera contuvo el aliento. Nadie se atrevía a moverse, a hablar, a respirar con normalidad. Los ojos se clavaron en esa pequeña pieza de plástico como si tuviera el poder de transformar la realidad en un segundo. Fue el momento en que el mendigo habló con claridad, dejando caer palabras que retumbaron en el salón y en las conciencias de todos. «Señores, esta es mi tarjeta. Soy el propietario de este restaurante». El murmullo se volvió un estruendo. Las bocas abiertas y las miradas incrédulas eran el reflejo de una mezcla de sorpresa, vergüenza y confusión. Los clientes, que minutos antes se habían mostrado despreciativos y orgullosos de mirar hacia abajo, ahora bajaban los ojos, incapaces de sostener la mirada. Pero la historia no terminó ahí. El hombre se puso derecho, con una postura que desmentía sus ropas viejas, y empezó a relatar algo que nadie esperaba. Contó cómo, después de años de éxito y fortuna, una serie de malas decisiones y tragedias personales lo habían llevado a perderlo todo. Se había visto obligado a vivir en la calle, disfrazando su identidad, para recordar a sí mismo quién era realmente. Este día decidió volver, no para vengarse, sino para mostrar que las apariencias pueden engañar y que el respeto debería ir más allá de lo superficial. Los empleados del restaurante cambiaron su actitud en un instante, de la arrogancia a la vergüenza, mientras algunos clientes murmuraban disculpas entre dientes. Algunos de los jóvenes risueños, con las mejillas coloradas, evitaban mirarlo siquiera, atrapados en la contradicción de haber juzgado a alguien que ahora era mucho más de lo que habían imaginado. El dueño, ahora reconocido, agradeció la oportunidad de hacerles reflexionar y les pidió que recordaran siempre que no existe peor pobreza que el prejuicio. Pero así, entre sombras y luces, la pregunta quedó flotando en el aire y en el corazón de todos. ¿Cuántas veces hemos juzgado sin saber y descartado sin entender? ¿Qué historias esconden aquellos que parecen menos que nosotros? Y sobre todo, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros pudiera mostrar alguna verdad oculta que nadie sospecha? Con esa incómoda reflexión, el hombre recogió su bastón, hizo una ligera reverencia y salió del restaurante entre el silencio solemne de todos.
dejando una lección que ninguno olvidaría jamás, justo cuando el reloj marcaba las 8 de la noche. La puerta principal del Le Château Doré se abrió con un chirrido inesperado. Todos los comensales, elegantemente vestidos, levantaron la mirada. Un hombre entró con pasos inseguros, como arrastrando el peso de años y desilusiones. Su ropa, remendada y manchada, parecía contar una historia bastante diferente a la del ambiente refinado que lo rodeaba. El contraste no pasó desapercibido. Un susurro corrió como pólvora entre las mesas. ¿Quién es ese tipo? La luz, tenue y cálida, apenas iluminaba su rostro cubierto de barba descuidada y cabello enmarañado, pero la expresión en sus ojos era imposible de ignorar. Había algo intenso, casi desafiante, detrás de aquella apariencia desaliñada. El hombre avanzó con paso firme, ajeno, o quizás indiferente, a las miradas que lo atravesaban como cuchillos afilados. Los meseros, en platinos impecables y corbatas negras, intercambiaron miradas de desconcierto y desaprobación. Uno se acercó con una sonrisa forzada, tratando de ocultar su molestia. «Lo siento, señor, este no es un lugar para andar con ese aspecto. ¿Podría retirarse, por favor?» El hombre solo levantó la barbilla y dijo con voz pausada pero firme: «Estoy aquí para cenar». El murmullo aumentó. «¿Quién se cree que es?», se preguntaban los clientes, mientras algunos comenzaban a señalarlo con el dedo, susurrando en voz baja comentarios cargados de prejuicio. «Debe estar borracho, seguro quiere pedir algo y no pagar, qué falta de respeto». Pero él no se inmutaba. Su mirada recorría el salón con la serenidad de alguien que nunca ha pedido permiso para estar donde se encuentra. La tensión era palpable, y por un momento, un silencio incómodo envolvió todo el lugar. El gerente apareció, una figura alta y pulcra, vestido con traje oscuro, que parecía decidido a poner fin a aquella escena desagradable. «Señor, le pido que se retire. Nuestro establecimiento mantiene un estándar y su presencia está causando incomodidad entre nuestros clientes». Pero el hombre desaliñado no se movió. En cambio, con un gesto tranquilo, sacó una tarjeta del bolsillo interior de su abrigo raído. La deslizó sobre el mostrador ante los ojos atónitos del gerente y de todos los presentes. La tarjeta estaba reluciente, con un elegante logo dorado y unas letras grabadas que por un instante hicieron que el aire se congelara. Alexandre Laurent, CEO, Laurent Capital Group. Un silencio sepulcral siguió a aquella revelación. Las miradas burlonas se tornaron en incredulidad, algunas incluso en vergüenza. ¿Cómo podía ser aquel mendigo el mismo hombre que lideraba una de las firmas financieras más poderosas del país? «Esto no puede ser real», murmuró alguien. El hombre, ahora dueño absoluto del escenario, se acercó con una leve sonrisa. «Hubo un tiempo donde me juzgaron por apariencia. Hoy estoy aquí para recordarles que las apariencias engañan». Con un gesto natural, se sentó a la mesa más elegante y ordenó la cena con la misma confianza con la que había cruzado la puerta minutos antes. Pero la historia no terminó ahí, porque mientras servían su plato, detrás de esa apariencia y poder, había un secreto más profundo que ninguno de los presentes podía imaginar. Y justo cuando todos pensaban haber entendido el juego, Alexandre comenzó a contar por qué eligió entrar esa noche como ese hombre, y qué esperaba cambiar con ese simple acto. La noche se llenó de susurros y de lecciones no pedidas, y todos los que lo despreciaron tendrían que enfrentarse a algo más grande que la vergüenza, una verdad que desafía lo superficial y pone en jaque los prejuicios que todos arrastramos sin darnos cuenta. ¿Qué llevó a un hombre a esconder su verdadero rostro hasta el límite? ¿Y qué pasará cuando la doble vida de Alexandre Laurent salga a la luz? Lo que parecía una simple historia de desprecio y revelación era apenas el inicio de una cadena de eventos que nadie, ni siquiera Alexandre, podía anticipar. La pregunta era ahora: ¿estaba el chef y el mismo personal del restaurante preparados para lo que estaba por venir?
Y ahí, en ese instante, mientras todos se miraban sin saber qué decir, el hombre desaliñado que había sacado la tarjeta dorada era mucho más que un CEO disfrazado. Era un mensaje poderoso, un espejo incómodo y una llamada urgente a mirar más allá de la superficie. Una enseñanza que cambiaría todo para siempre. Pero la historia todavía tenía más. Mucho. Mas el sol ya empezaba a esconderse tras los edificios altos cuando él apareció a la entrada del restaurante más exclusivo de la ciudad, con ropa rota, sucia y un olor a calle que nadie podría ignorar. Caminó con paso lento pero seguro hacia las grandes puertas de cristal. Una presencia inesperada en un lugar donde el brillo y la elegancia reinaban, casi como un monstruo fuera de lugar. La gente a su alrededor murmuraba y sus miradas se clavaban en el hombre como si fuera una enfermedad. ¿Qué hacía ese mendigo allí, en un refugio de ricos y poderosos? La tensión creció al instante, palpable y tensa en el aire. Los clientes que disfrutaban de sus cenas dejaron de hablar, bajaron sus cubiertos, escondieron sus joyas y ajustaron sus trajes. Del otro lado, los meseros lo miraban con una mezcla de incredulidad y desprecio. Un caballero con camisa blanca, que parecía ser el encargado del salón, se acercó con paso firme y rostro severo, listo para echarlo sin preguntar. Pero el hombre no se inmutó, no mostró ni una pizca de temor. Al contrario, levantó la cabeza y con voz firme pidió una mesa. «Una sola mesa, por favor», dijo. La orden no era solo para comer. Eso era evidente para todos allí. Se produjo un silencio incómodo, como si el restaurante mismo contuviera la respiración. Los murmullos comenzaron a crecer. Algunos clientes cuchicheaban entre dientes, mientras otros simplemente le lanzaban miradas hostiles. ¿Quién se cree que es? ¿No ve que este no es lugar para gente como él? Que lo saquen de aquí, está arruinando la atmósfera. El personal vaciló, las manos en las caderas y las cejas fruncidas. Un camarero se acercó con aire autoritario. «Señor, aquí no aceptamos ese tipo de clientes. Por favor, tenga la amabilidad de retirarse». Pero el mendigo no retrocedió ni un paso. En ese instante, todos pensaron saber cómo terminaría la historia. Una escena común, un indigente expulsado y olvidado en segundos. Pero entonces ocurrió algo que ningún presente pudo prever, algo que cambió la atmósfera y giró por completo la historia. Ese hombre, que parecía no tener nada, que no parecía pertenecer a ese lugar, sacó de su bolsillo una tarjeta elegante, brillante, con un nombre que dejó a todos de piedra. Fue un silencio tan profundo que hasta el tintinear de las copas pareció cesar. «Nadie se va a reír de mí en mi casa», dijo con una sonrisa segura, mientras levantaba la tarjeta para que todos la vieran. Era la tarjeta del propietario del restaurante. Sí, el dueño, y no uno cualquiera, sino el hombre que había construido ese imperio gastronómico desde cero, que había salido de la nada y había vivido en la misma calle que ellos ahora le veían con desprecio. Sus ojos ardían de justicia, y las expresiones en la sala cambiaron radicalmente, de la burla a la sorpresa, de la sorpresa a la vergüenza. Entonces comenzó a contar su historia no como un mendigo, sino como un hombre que había sufrido, luchado, y que ahora tenía el poder de mostrar lo absurdo de las apariencias y prejuicios. Relató cómo había sido rechazado muchas veces, cómo las puertas se le cerraron una y otra vez. «Me trataron peor que a un perro simplemente por cómo vestía, por no encajar con la imagen que ustedes pensaban que debía tener alguien exitoso», dijo sin rencor, pero con firmeza. Cada palabra abría una herida, una reflexión profunda en cada corazón presente. Mientras hablaba, algunos clientes bajaron la mirada, otros se removieron incómodos en sus asientos. Los meseros, que minutos antes querían echarlo, ahora se querían cubrir el rostro. ¿Cuántas veces habían juzgado sin conocer? ¿Cuántas posibilidades habían negado por un simple prejuicio? Él, el hombre que parecía lo contrario de todo eso, estaba allí para enseñarles una lección que no olvidarían jamás.
una lección de humanidad, de respeto y de valor real. Pero la historia no terminó ahí. El dueño, con esa misma tarjeta en mano, decidió invitar a aquel grupo, a toda esa clientela que lo había despreciado segundos antes, a sentarse con él y escuchar más sobre su vida, sus batallas y sobre cómo el éxito no se mide en apariencia, sino en persistencia. Y mientras sus palabras llenaban el espacioso salón, un cambio profundo comenzó a percibirse en todos los presentes. Lo que había empezado como un acto de exclusión se transformó en una oportunidad para entender y crecer. Nadie pudiera imaginar que aquella noche un simple gesto y una tarjeta cambiarían la manera en que todos verían al mundo fuera de sus burbujas de lujo. Porque al final no importa lo que llevemos puesto ni dónde comamos, ni el brillo de nuestra ropa. Lo que verdaderamente cuenta es quién somos y cómo tratamos a los demás cuando nadie nos mira. Y ese mendigo, por un momento, se convirtió en maestro para todos en aquel restaurante. Lo que parecía un acto de provocación se volvió un espejo que mostró lo peor y lo mejor de cada uno. Y sin decirlo, dejó a cada persona con una pregunta sin responder. ¿Y yo qué haría si alguien como él entrara a mi vida? Porque la tarjeta había sido solo un inicio. Lo que realmente quedaba por descubrir era el valor oculto que todos llevamos dentro, sin importar nuestra apariencia o pasado. Aquí termina esta primera parte, pero la historia de ese hombre y su tarjeta aún tiene mucho más que contar. ¿Te imaginas qué secretos guarda detrás esa fachada? ¿Qué pruebas enfrentó? ¿Y cómo transformó no solo su vida, sino la de todos los que lo juzgaron tan rápido? Sigue conmigo, porque lo que viene es aún más sorprendente. El hombre apareció en la puerta del restaurante cuando el reloj marcaba las 8 en punto. Su rostro estaba cubierto por años de polvo. Su ropa arrugada y rota parecía contar una historia que nadie quiso escuchar. Caminaba lento, con esa mezcla de cansancio y determinación que a menudo vemos en quien parece cargarse el mundo a cuestas. El lugar brillaba con luces tenues y música suave, un ambiente que invitaba a la tranquilidad, a la exclusividad, lejos de la realidad áspera que ese hombre representaba. Aún así, ahí estaba, cruzando ese umbral que para muchos era sagrado, prohibido. En cuanto entró, las miradas se dirigieron hacia él como un resplandor incómodo. Algunos clientes murmullos cortos, otros tiraron de sus servilletas para cubrirse la cara, como si el mero contacto visual fuera una contaminación. Los meseros se detuvieron en seco, la sonrisa mecanizada se volvió rígida y tensa. Nada más verle caminando con esa mezcla extraña de humildad y una suerte de ladrido sordo de inconformidad, las cabezas comenzaron a sacudirse con desaprobación. Un hombre elegantemente vestido junto al bar lanzó una risita ahogada, casi imperceptible, pero suficiente para que las miradas se volvieran hacia el recién llegado. El gerente apareció de la cocina, una mujer con uniforme impoluto y mirada dura. Se le acercó rápido, cortante. «Disculpe, señor, pero este no es lugar para usted». La frase resonó como un látigo. «Aquí tenemos nuestras normas». «No entiendes, solo quiero sentarme y pedir algo», respondió él con voz baja, casi sin fuerza, pero con un brillo que no dejaba lugar a dudas. No había miedo, sino una convicción dura. El gerente frunció el ceño y llamó a un mesero. «Por favor, acompáñelo amablemente a la salida». Pero entonces algo en los ojos del hombre hizo que el mesero dudase un instante antes de acercarse. No era solo la suciedad en su rostro, era un fuego escondido que pedía algo más que simples migajas de compasión o condena. «No es necesario ser grosero», dijo el hombre, con una voz más firme ahora. «Solo quiero que me escuchen». Eso fue suficiente para que algunos clientes comenzaran a cuchichear, algunos para fruncir el ceño y otros, inexplicablemente, para mirarle con curiosidad en lugar de desprecio. Mientras el mesero se preparaba para cumplir la orden, el ambiente mismo cambió.
Algo invisible, una tensión creciente, empezó a apoderarse del salón. El hombre, sin esperar permiso, se acercó al mostrador junto a la barra. La cámara imaginaria de la historia tenía que captar ese momento, la incertidumbre, el odio disfrazado y la expectativa callada. «¿Qué harás ahora?», murmuraba un espectador en la mente del público. «¿Se largará? ¿Le harán pagar por su osadía?». Pero la historia aún no terminaba. En ese instante, el hombre sacó algo del bolsillo, una tarjeta. No era una tarjeta cualquiera. Era pesada, discreta, forjada con un diseño que no podía confundirse con un simple plástico. La levantó despacio, con un gesto que parecía el desenlace de muchas batallas internas. «Esta tarjeta», dijo con tono claro, «prueba quién soy en realidad. ¿Podrías mostrarla a tu gerente, por favor?». El mesero arrugó el ceño, la tensa sonrisa desapareció. Algunos clientes se levantaron queriendo mirar más de cerca. La mujer gerente se acercó, tomó la tarjeta con dedos temblorosos, la giró lentamente. En ella se leía un nombre, una empresa y un título que desmentía toda su apariencia desaliñada. El silencio cayó como una losa sobre el salón. Nadie sabía qué decir. El mundo que habían construido con prejuicios comenzaba a derrumbarse. ¿Cómo podía ese mendigo ser alguien con tanto poder? ¿Había estado allí, invisible a simple vista, burlándose de ellos? La cámara imaginaria capta la incomodidad de quienes minutos antes lo iban a echar a patadas. Aquel hombre, con la calma de quien no necesita prueba ni perdón, pidió entonces un menú. «Me gustaría probar su mejor plato», dijo, y mientras esperaban, los dedos que antes señalaban y juzgaban se entrelazaban nerviosos, cuestionando todo lo que habían creído. El misterioso mendigo había dado el primer golpe, pero la batalla apenas comenzaba. Cada segundo que pasaba, habría más preguntas que respuestas. ¿Qué lo había llevado a esa disfrazada pobreza? ¿Por qué había decidido entrar allí justo esa noche? Y sobre todo, ¿qué haría ahora con el poder que escondía bajo su suciedad? Este no era solo un hombre cualquiera. Era una prueba viva de que nunca juzgues un libro por su portada, una lección que pocos estaban preparados para aprender. Pero el hombre no buscaba una disculpa superficial. Había mucho más en juego, y mientras la música de fondo seguía, la atmósfera del restaurante empezó a cambiar, inevitable y lentamente. Los clientes que antes se burlaban comenzaron a mirarse entre ellos, el orgullo tratando de esconder la vergüenza. El gerente, por su parte, no podía desviar la mirada de la tarjeta ni del hombre, que ahora parecía tranquilo, dueño absoluto de la escena. Todo indicaba que algo grande estaba por suceder, algo que derrumbaría más que prejuicios superficiales, pero vaya que no sería un final sencillo. Porque quien aparentemente era un mendigo guardaba secretos que iban más allá de la identidad, secretos capaces de desarmar no solo a una ciudad, sino también a la mente misma de quienes se atrevieron a ridiculizarlo. Y la historia apenas estaba tomando impulso. Lo que ningún presente sabía era que esa tarjeta no era solo un símbolo de poder económico, sino la llave para entender una realidad oculta. Un pasado lleno de traiciones, riquezas perdidas y verdad a medias. Y ese hombre, cubierto de polvo y desprecio, estaba allí para ajustar cuentas, para revelar verdades incómodas que nadie quería enfrentar. Así que nadie se atrevía a apartar la mirada, porque había una pregunta en el aire que flotaba con fuerza. ¿Qué pasará después de que el mendigo muestre lo que realmente es? Nadie podía imaginar. Sin duda, esa noche cambiaría para siempre la percepción de todos los que estuvieron presentes. Y quizás, solo quizás, también la de nosotros, que ahora conocemos solo el principio de este relato. Porque a veces la vida se ríe de nosotros con sus giros imprevistos, recordándonos que la dignidad no tiene etiqueta y que el respeto se gana o se pierde en un instante. Así que, ¿quién es realmente ese hombre? ¿Qué le ha traído hasta aquí? Y más importante aún, ¿están preparados para escuchar la verdad que viene con su tarjeta? No te muevas, que esto apenas empieza.
El sol comenzaba a ocultarse tras los altos edificios, mientras un hombre de aspecto desaliñado se detenía frente a las imponentes puertas de cristal de Le Château Doré, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Su ropa estaba vieja, manchada y arrugada, sus zapatos gastados y cubiertos de polvo. A simple vista, nadie lo hubiera imaginado allí, en ese templo de lujo y opulencia. Sin embargo, con una mezcla de nerviosismo y determinación, empujó la puerta. Al instante, un silencio incómodo cayó sobre el lugar. Las conversaciones bajaron el tono y todas las miradas se posaron en él. Sus pasos resonaban en el elegante piso de mármol, pero lo que más se escuchaba eran los susurros y miradas de desconcierto y desprecio. Los meseros se cruzaban los brazos, miraban hacia otro lado o hablaban en voz baja entre ellos. Los comensales lo apuntaban con los dedos, cuchicheaban y algunos hasta se permitían soltar risitas burlonas. Un hombre de traje impecable, probablemente uno de los anfitriones o el gerente, salió rápidamente de detrás de la barra y caminó hacia él con paso firme. «Señor, este es un establecimiento para clientes con reservación y protocolo. Aquí no podemos permitir su ingreso en ese estado», dijo con una voz que escondía un tono claramente despectivo. Pero esa no era la última sorpresa. Aun cuando algunos pensaban que conocían el final, el hombre guardó su tarjeta y se levantó. Antes de salir con una sonrisa apenas perceptible, se dirigió a todos y dijo: «Recuerden, las apariencias engañan, y el respeto es la verdadera clase que todos deberíamos practicar». Y con esas palabras desapareció entre la multitud, dejando atrás un restaurante silencioso, conmocionado y diferente, donde los ecos de su presencia resonaron mucho después de que las puertas se cerraron por esa noche. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué historia escondía esa tarjeta? El misterio continuaba, y solo quienes quieran mirar más allá tendrán la respuesta. El mendigo avanzó con pasos vacilantes hacia la entrada del restaurante más elegante de la ciudad. Su ropa, sucia y desgastada, parecía absorber todas las miradas de desprecio que se posaban sobre él. Los brillantes marcos dorados y las lámparas de cristal chocaban, irónicos, con su aspecto desaliñado. Nadie podía imaginar qué hacía un hombre así en un lugar como ese. Apenas cruzó la puerta. Un silencio incómodo se extendió entre los comensales, como si el aire ya no pudiera sostener su presencia. Fue entonces cuando comenzaron las risitas, los cuchicheos. «¿Qué hace este tipo aquí? ¿No ve dónde está entrando?», se escuchó a murmullos. El maître se acercó con una sonrisa fría, esa que no es bienvenida, y le dijo con voz firme pero cortante: «Señor, este no es lugar para usted. Por favor, le pido que se retire». El mendigo no respondió de inmediato. Se quedó quieto, como si estuviera midiendo cada palabra que iba a decir. Él sabía que su apariencia era la primera batalla que debía enfrentar. Los clientes empezaron a mirarlo con más intensidad. Algunos señalaban con desprecio, otros sacaban el celular, listos para registrar y compartir la escena degradante. Pero él no mostraba ni una pizca de nerviosismo. En su mirada había algo más, algo que prometía un secreto a punto de revelarse, una verdad difícil de ignorar. «Señor, no tenemos mesas para usted, y si insiste, tendré que llamar a seguridad», advirtió el maître, casi perdiendo la paciencia. En ese momento, algunos meseros comenzaron a acercarse. Sus movimientos eran calculados, buscando la forma más rápida de sacarlo sin causar un escándalo. Pero el hombre levantó la mano con calma y dejó caer sin prisa una cartera de cuero gastada sobre la caja registradora. La habitación entera contuvo el aliento. Una tarjeta comenzó a deslizarse, casi flotando, para que todos la vieran. No era una tarjeta cualquiera. Tenía un sello dorado y un diseño que imponía respeto. Los rostros que minutos antes se burlaban ahora mostraban confusión, sorpresa e incluso miedo. «¿Qué es eso?», susurró una mujer perfectamente maquillada mirando a su marido. El hombre de aspecto indigente fue tomando asiento,
con una elegancia que no buscaba aprobación, pero la imponía. Levantó la tarjeta con una sonrisa pausada y dijo: «Pido la mejor mesa». Esta tarjeta abre todas las puertas. Un murmullo nervioso se extendió. Algunos empleados intercambiaron miradas inquietas. Otros se apresuraron a acomodarle una mesa en la zona más exclusiva. Pero ¿quién era realmente aquel hombre? ¿De dónde había salido? Y por encima de todo, ¿qué iba a pasar cuando descubrieran que no era simplemente un cliente cualquiera, sino alguien capaz de cambiarlo todo? Las preguntas flotaban en el aire. La tensión se mantenía, la curiosidad crecía. Lo que parecía un simple mendigo con suerte estaba a punto de desenmascarar un engaño a aquellos que rieron y humillaron sin conocer su historia. Mientras el murmullo subía de tono, la intriga se hacía insoportable. ¿Qué secretos guardaba esa tarjeta? ¿Cuál era el verdadero rostro detrás de la suciedad y los harapos? La historia apenas comenzaba, y lo que vendría después cambiaría para siempre la percepción de todos los presentes. El mendigo ya no era invisible. Había llegado para dar una lección que nadie olvidaría. El hombre desaliñado no dijo nada, solo levantó la barbilla y respondió con calma: «Solo quiero cenar». Nada más. La tensión creció. Los empleados intercambiaron miradas de desconcierto y, en sus ojos, algo más, un pequeño resquicio de duda. La escena parecía lista para un enfrentamiento mayor, pero justo cuando el gerente extendía su mano para indicar la salida al intruso, una mujer sentada en una mesa próxima se levantó con curiosidad. «¿Quién es usted para venir aquí así?», preguntó, su voz cargada de una mezcla de desafío y escepticismo. Sin decir palabra, el hombre se dirigió a la mesa donde esa mujer se encontraba. Con movimientos lentos, sacó de su bolsillo una tarjeta que brillaba con un diseño sofisticado y la depositó suavemente sobre la mesa. Todos los presentes se quedaron impactados al verla. No era una simple tarjeta, era una credencial que incluía su nombre completo y un logo que parecía el emblema de una gran empresa o institución. La mujer, con los ojos abiertos y la mandíbula ligeramente caída, tomó la tarjeta y la examinó con cuidado. «¿Eres?», fue lo único que alcanzó a decir, mientras el murmullo subía de nuevo, pero esta vez mezcla de asombro y arrepentimiento. El hombre que todos creyeron un mendigo era el CEO de una de las firmas más poderosas del país, contó uno de los meseros, aún en shock por lo ocurrido. De repente, el escenario se transformó. Quien había sido motivo de burla y desdén, en segundos, se volvió objeto de disculpas tímidas, miradas avergonzadas y hasta pedidos de perdón. Pero el hombre desaliñado no buscaba revancha. Su expresión, aunque cansada, era serena. «Recuerden», dijo moviendo la tarjeta apenas perceptiblemente hacia aquellos que lo despreciaron, «las apariencias engañan. Mucho más cuando la suerte y la historia de alguien cambian en segundos». Mientras salía del restaurante con paso firme y sin dirigirle la palabra a nadie, la multitud quedó paralizada pensando en lo que acababan de presenciar. Y una pregunta quedó en el aire: ¿cuántas veces juzgamos sin saber, perdiendo la oportunidad de ver lo que realmente importa? Afuera, el hombre volvió a esconder la tarjeta en su bolsillo, se acomodó una última vez la chaqueta y desapareció entre la gente, dejando tras de sí una lección que ninguno, ni los clientes ni el personal de Le Château Doré, olvidaría jamás. ¿Pero qué lo había llevado a recurrir a ese disfraz? ¿Y qué historia se ocultaba tras ese rostro y esa ropa gastada? Lo que parecía una simple visita a un restaurante elegante no era más que el comienzo de algo mucho más profundo e inesperado. La puerta del elegante restaurante se abrió de golpe, y allí estaba él, un hombre desaliñado, con ropas viejas y sucias, una barba descuidada y una expresión cansada que parecía cargar con años de historias no contadas. Nadie esperaba ver a alguien así atravesando por ese lugar, y menos esa noche. Los murmullos comenzaron inmediato, una oleada de miradas que mezclaban asco, sorpresa y, sobre todo, desprecio,
recorrieron el salón a una velocidad casi eléctrica. Los comensales que minutos antes conversaban animados, ahora se quedaron en silencio incómodo, algunos forzando una sonrisa hipócrita para no parecer maleducados. Otros apartaron sus miradas con evidente desdén. Las mesas con manteles blancos impecables y cristalería reluciente contrastaban dramáticamente con aquella figura desprolija que se abría paso, lenta pero con un propósito firme. Se sentaba en la puerta como un intruso, como un invitado mal recibido. El maître, un hombre elegante, recién salido de una clase alta que se reflejaba en cada uno de sus gestos, se acercó rápidamente y sin apenas esconder su irritación le dijo: «Señor, este es un establecimiento donde se espera un cierto nivel. Creo que se ha equivocado de lugar». Sus palabras cortaban el aire con una fina capa de soberbia. El hombre del hombre desaliñado levantó la vista, sus ojos profundos y tranquilos, apenas una chispa de ironía asomó en ellos, y contestó con voz serena: «Solo quiero comer algo. Nada más». Los empleados comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Algunos meseros colocaron manteles adicionales con gesto forzado, mientras otros simplemente hicieron un gesto para que el extraño se marchara. Una mujer en una mesa cercana, vestida con un vestido de seda fina, exclamó en voz alta: «¿Cómo se atreve a venir aquí vestido así? No pertenece a este lugar». Una voz masculina desde el fondo añadió: «Deberían sacarlo antes de que arruine nuestra velada». A pesar de la hostilidad, el hombre permaneció firme, consciente de que algo más estaba por suceder. Mientras la tensión crecía, un camarero se acercó con el menú, como si el hombre de fuera fuera a aceptar un trato justo, pero recibió su rechazo inmediato. «No necesito un menú. Dígame qué hay para los que no tienen tanto». Era una frase simple, pero cargada de una dignidad que cortaba el aire como una navaja. El maître frunció el ceño y levantó una ceja, desconcertado por la actitud impasible y casi desafiante del visitante. «Señor, aquí no servimos a cualquiera», insistió. Pero el hombre ya había tomado asiento en una esquina del salón, sin esperar permiso. Los cuchicheos de los comensales se convirtieron en voces un poco más altas. Algunos incluso se levantaban para hablar con el encargado. Otros empezaron a usar sus teléfonos para grabar o hacer llamadas. Era evidente que la presencia del mendigo alteraba la atmósfera cuidadosamente cultivada del restaurante. Sin embargo, mientras todos estaban demasiado concentrados en juzgar, pocos notaban el brillo contenido en la mirada del hombre, una luz que prometía cambiar todo lo que parecía previsto, justo cuando la situación parecía que podría descontrolarse. Una joven camarera, distinta al resto por su mirada compasiva, se acercó discretamente y le susurró: «Señor, si me permite, puedo conseguirle algo de comer. No debería pasar hambre». El hombre asintió, agradecido por ese pequeño acto de humanidad. Pero en el instante en que ella regresó con un plato sencillo, los ojos de todos los presentes se posaron en él, como esperando que la humillación terminara allí, dejándolo reducido a su aspecto. Sin embargo, el hombre tomó el plato con respeto, y antes de probar bocado, hizo algo que nadie vio venir. Sacó de uno de sus bolsillos una tarjeta, no cualquier tarjeta, sino algo que parecía salirse del molde y romper de un solo golpe las barreras del juicio. Todos los murmullos cesaron de golpe. Se hicieron un silencio pesado, casi reverencial. La tarjeta brillaba bajo las luces del lugar. Era elegante, minimalista, pero sobre todo ostentosa en su significado. En la mesa se abrió paso un murmullo confuso. «¿Qué es eso? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién se cree que es?» El hombre levantó la tarjeta con calma y con voz firme afirmó: «Esta es mi tarjeta personal. Representa años de trabajo, de sacrificios que ustedes no imaginan. No vine a pedir limosna ni a humillar a nadie. Vine a dejar claro que no juzguen por las apariencias». Y con ese simple acto, la atmósfera cambió radicalmente. El maître quedó paralizado, mirándolo fijamente, sin poder pronunciar palabra.
Los clientes, sorprendidos, empezaron a intercambiar miradas de vergüenza. Aquellos que segundos antes gritaban desprecio, ahora callaban, como si entendieran que habían sido los verdaderos marginados en esa historia. Mientras la revelación se digería, la mujer que había ofrecido su ayuda miró al hombre con nuevos ojos. La joven camarera, que antes temía el conflicto, ahora se sentía orgullosa de haber reconocido más allá de la apariencia. El hombre finalmente tomó asiento con dignidad y pidió lo que cualquier cliente en un restaurante de lujo podría desear. Pero esta vez no era solo un pedido de comida, era un mensaje claro. Detrás de cualquier apariencia pueden esconderse las historias más poderosas. La pregunta que quedó flotando en el aire era ineludible. ¿Cuántas veces hemos dejado de ver a las personas por lo que aparentan ser? ¿Cuántos protocolos y prejuicios nos hacen perder lo verdaderamente valioso? Porque la tarjeta que ese hombre tenía en la mano no solo era una insignia de riqueza o éxito, era un símbolo de que la dignidad humana no debería tener condicionamientos sociales ni etiquetas. Y aunque la noche continuó para todos ese día, nadie olvidó aquel momento en que el mendigo del restaurante cambió para siempre la manera de mirar a los demás, dejando una pregunta abierta que cada uno tendría que responder por dentro.